¿Por qué hay personas que ganan poco y terminan ricas, mientras otros ganan mucho y mueren endeudados? Piénsalo. ¿Conoces a alguien que gana bien, tiene un sueldo estable, incluso un buen puesto, pero siempre está al límite? No puede ahorrar, no puede invertir, y vive como si el dinero fuera una especie de castigo. Ahora, lo curioso, también conoces al que gana poco, pero de repente compró un terreno, luego un segundo ingreso, y años después, ¡boom!, libertad financiera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es suerte? ¿Contactos? ¿Un secreto oculto que solo unos pocos conocen? No, es algo mucho más simple, pero también más poderoso. La mayoría de las personas no entiende el verdadero rol del dinero. Creen que el dinero es una herramienta para sobrevivir. Pero el dinero, bien entendido, no es solo eso. El dinero es una herramienta para liberarte. Y aquí viene el primer golpe a tu sistema de creencias. No necesitas ganar más dinero para ser libre. Necesitas aprender a convertir lo que ya ganas en capital productivo. Porque el problema nunca ha sido el salario. El problema es el ciclo en el que estás atrapado. Ganas, gastas, sobrevives y repites. La mayoría vive como si su cuenta bancaria fuera una caja de salida de dinero. Pero las personas financieramente inteligentes ven su cuenta como una fábrica que convierte ingresos en activos y activos en libertad. Ahora escucha esto, porque puede cambiar tu vida financiera para siempre. Las personas con mentalidad de riqueza no se enfocan en cuánto pueden gastar, se enfocan en cuánto pueden convertir. Y aquí viene la técnica que separa a los jugadores promedio de los verdaderos constructores de riqueza. La regla del cero absoluto. ¿La conocías? Probablemente no, porque nadie te la enseñó en la escuela, ni en tu casa, ni en tu trabajo. La regla del cero absoluto dice lo siguiente: cada vez que recibes dinero, antes de pensar en gastar, asegúrate de dejar tu cuenta bancaria en cero. Pero no por gastar todo, sino por separar primero tu capital de multiplicación. Imagina esto: recibes tu sueldo. Antes de pagar renta, antes del súper, antes del Netflix, separas un porcentaje fijo. Ese dinero no existe más para ti como gasto. Ese dinero se convierte en un pequeño ejército que va a salir a trabajar por ti, que no vuelve a casa hasta haber traído refuerzos. Ese dinero se invierte, se entrena, se transforma. Y sé lo que estás pensando, es que no me alcanza. Claro, a nadie le alcanza al principio, porque estás acostumbrado a gastar primero y luego ver si sobra. Pero lo que no ves es que al hacer eso, estás saboteando tu libertad cada mes. Mira, si tú te quedas con lo que sobra después de gastar, nunca va a sobrar. Pero si tú te quedas con lo que sobra después de multiplicar, estás jugando en otra liga. Y no estamos hablando de millones. Estamos hablando de 10 pesos, 20, 50. No importa la cantidad, importa la mentalidad. Porque lo que empieza como una cantidad mínima se convierte en un hábito. Y ese hábito construye un sistema. Y ese sistema, a largo plazo, se convierte en capital real. Aquí va una historia corta pero brutal. Un hombre llamado Diego, 40 años, sueldo promedio, 3 hijos, nada especial. Pero cada vez que cobraba, aplicaba la regla del cero absoluto. Separaba un 20% antes de tocar un solo peso. Ese dinero iba a una cuenta oculta, intocable. Y con ese capital comenzó a estudiar inversión inmobiliaria. Hizo su primera inversión en un terreno pequeño, luego en otro. Luego construyó una casa y la rentó. Hoy, 15 años después, vive de los ingresos pasivos de esas propiedades. ¿Qué cambió? No fue su sueldo, fue su sistema. Ahora déjame hacerte una pregunta más profunda. ¿Qué pasaría si tú aplicaras esto durante los próximos 12 meses, sin excusas? Y aquí te dejo un dato frío pero contundente. Las personas que logran libertad financiera no son las que ganan más, son las que deciden antes. Porque hay una fecha invisible, no escrita, que determina si vas a ser libre o esclavo del dinero. Esa fecha no está en tu cuenta bancaria, está en tu mente. ¿Y sabes cuál es esa fecha? Hoy. Hoy puedes decidir aplicar esta regla. Hoy puedes dejar de ver tu salario como una cadena y empezar a verlo como una semilla. Una semilla que si se planta con inteligencia, va a florecer.
Y sí, vas a tener que ajustar cosas, vas a tener que aprender, vas a tener que sacrificar algunas comodidades, pero no para vivir peor, para construir una vida donde el dinero deje de ser una preocupación diaria y se convierta en una herramienta real. Y si te dijera que estás usando tu salario de la manera equivocada desde siempre, tal vez crees que necesitas ganar más para construir riqueza, o que debes crear un negocio, volverte influencer, o tener una gran idea tecnológica, pero, ¿y si el secreto del dinero no está en cuánto ganas, sino en cómo entiendes lo que ya ganas? Mira esto. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta. ¿Sabes cómo empezó? No fue con una empresa gigante, ni con una fortuna heredada. Fue con un salario. Así de simple. Igual que tú. El tipo construyó su primer millón ganando lo mismo que tú podrías ganar con un empleo promedio hoy. Y no lo hizo ganando millones de la noche a la mañana. Lo hizo entendiendo algo que casi nadie entiende. Cuando Buffett tenía 20 años, trabajaba en una oficina de corretaje. Su sueldo, $1,200 al año. Traducido a hoy, algo así como $1,000 mensuales. Nada extraordinario. Pero en vez de quejarse o esperar un aumento, hizo algo diferente. Algo que la mayoría nunca consideraría. Agarró su primer salario y lo dividió. Literalmente, con sobres. En uno escribió para vivir. En el otro, para multiplicar. Aquí está la diferencia brutal. En el sobre de vivir, puso apenas $25. Todo el resto fue para multiplicar, no ahorrar, multiplicar. Esa palabra lo cambia todo, porque ahorrar implica guardar para gastar después. Pero multiplicar implica transformar. Hacer que ese dinero trabaje, crezca, se convierta en algo más grande. ¿Y cómo lo multiplicó? No fue comprando acciones sin saber. No fue metiéndolo a una cuenta de ahorro que paga miserias. Fue invirtiendo en algo que muchos subestiman, su mente. Compró libros, pero no cualquier libro. Libros de negocios, de estrategias, de inversión. No para entretenerse, sino para encontrar ideas que le generaran dinero real. Una de esas ideas fue el arbitraje de fusiones. Suena complicado, pero es simple. Cuando dos empresas van a fusionarse, sus acciones se comportan de cierta forma. Buffett, con solo 20 años, usó esa información para hacer movimientos inteligentes. En 6 meses, había transformado $75 en 300. Esto no es magia, es mentalidad, es decisión, es enfoque. La mayoría de personas recibe su salario y lo primero que hace es gastar. Renta, comida, salidas, ropa, y si sobra algo, tal vez lo ahorra. Pero nunca hay nada que sobre, ¿verdad? Porque siempre hay algo más que comprar. Buffett hizo lo contrario. Primero multiplicaba, y con lo que quedaba vivía. Difícil, sí. Imposible, ¿no? Esta pequeña diferencia mental es lo que separa al 97% de empleados promedio del 3% que construyen libertad financiera. No es suerte, no es tener contactos, es tener un sistema mental diferente. Y ojo con esto, el dinero que Buffett ponía en el sobre para multiplicar tenía una regla. Jamás se tocaba para gastos personales, aunque tuviera hambre, aunque necesitara algo. Ese dinero era sagrado. Solo se usaba para crecer. Lo fascinante es que este hábito, 2 sobres, 2 funciones, no fue una etapa temporal. Se convirtió en el principio que guió toda su vida financiera. A lo largo de las décadas, ese mismo enfoque lo llevó a construir una de las mayores fortunas del mundo, sin sacrificar su estilo de vida, sin vender su alma al sistema, sin hacer malabares financieros. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuántos sobres tienes tú? Tal vez hoy todo tu dinero está en una sola bolsa mental, dinero para vivir. Y si no separas intencionalmente una parte para multiplicar, entonces nunca vas a salir del ciclo. Porque el ciclo está diseñado para que nunca tengas dinero de sobra. Tú no necesitas ganar más para empezar a crear riqueza. Necesitas aprender a usar el dinero que ya tienes de una forma que pocos entienden. Este no es un video más sobre ahorrar el 10% de tu sueldo, ni sobre recortar el café diario.
Esto es una declaración de independencia financiera. Una forma de ver tu salario como la semilla de tu imperio. No importa cuánto ganes hoy, importa lo que decides hacer con cada centavo. Porque la diferencia entre un millonario y un asalariado promedio no es la cantidad, es la estrategia. Buffett no fue el mejor por ganar más, fue el mejor por pensar diferente. Y lo mejor es que tú puedes aplicar esto ahora mismo. Literalmente, hoy, con lo que tengas. 50 pesos, 100 pesos, no importa. Lo importante es dividir, separar el dinero para vivir del dinero para crecer y proteger ese segundo sobre como si tu futuro dependiera de él, porque sí, depende. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, no cuando ganas más, sino cuando piensas distinto. Cada vez que recibía su sueldo, Warren Buffett repetía el mismo ritual. Separaba una mínima fracción para sobrevivir, y el resto lo usaba como semilla de crecimiento, una y otra vez, mes tras mes, año tras año, con una disciplina casi militar. Y esa decisión, aparentemente simple, transformó su vida por completo. Aquí está la verdad brutal que nadie te dice: tu salario, por pequeño que sea, no es el obstáculo. El verdadero problema es que la mayoría lo trata como ingreso, cuando debería tratarlo como inversión en bruto. Buffett lo entendió desde joven, por eso nunca se obsesionó con cuánto ganaba. Se obsesionó con qué hacía con lo que ganaba. Y ahora viene la parte que te va a romper los esquemas financieros tradicionales. ¿Sabías que Warren Buffett nunca ha hecho un presupuesto en su vida? Sí, como lo oyes. En una entrevista, él mismo lo dijo: los presupuestos son para la gente que no entiende cómo funciona el dinero. Una frase dura, contundente, pero cuando la analizas, tiene todo el sentido del mundo. El presupuesto clásico te enseña a controlar tus gastos, a que ajustes tu estilo de vida a lo que ganas. Pero eso, en el fondo, es jugar a la defensa. Y Buffett nunca fue defensor. Siempre jugó a la ofensiva. Siempre pensó como un constructor de riqueza, no como un sobreviviente financiero. En lugar de presupuestos, él utilizaba algo que denominaba asignaciones de propósito. ¿Y qué es eso? Muy simple. Cada peso que llegaba a su cuenta ya venía con una tarea específica. No esperaba fin de mes para decidir qué hacer con el dinero. No improvisaba, no reaccionaba. Tomaba el control desde el minuto 1. Así es como funcionaba su sistema. Primera categoría: dinero para no morir. Esto era lo mínimo indispensable. Comida básica, transporte, renta sencilla, nada de lujos. En promedio, representaba apenas un 30% de su ingreso. Segunda categoría: dinero para crecer, destinado exclusivamente a libros, cursos, herramientas, aprendizaje. 10% de su salario iba directo aquí, porque Buffett sabía que el conocimiento no se gasta, se capitaliza. Tercera categoría: dinero para experimentar. Aquí es donde se pone interesante. Buffett reservaba un 15% para probar ideas, iniciar proyectos pequeños, invertir en cosas nuevas. Era su laboratorio financiero personal. Y la cuarta categoría, la más importante: dinero para multiplicar. Todo lo que quedaba, alrededor del 45%, tenía un único propósito: producir más dinero. Ese monto no se tocaba jamás, era capital sagrado, intocable. Ahora dime, ¿alguna vez has pensado así sobre tu dinero? Porque esto no es un presupuesto, esto es una estructura mental, un sistema de crecimiento. Mientras la mayoría piensa en cómo distribuir sus gastos, Buffett pensaba en cómo distribuir su poder económico. En lugar de preguntarse ¿en qué puedo gastar?, se preguntaba ¿en qué puedo invertir para no depender nunca más de este sueldo? Y hay algo que te va a volar la cabeza. Él no solo asignaba el dinero, le daba personalidad a cada categoría. El dinero para no morir era su empleado más eficiente. Siempre cumplía, nunca fallaba. El dinero para crecer era su alumno estrella. Siempre aprendía algo nuevo. El dinero para experimentar era su aventurero. A veces fallaba, sí, pero cuando acertaba, generaba ideas brillantes. Y el dinero para multiplicar, ese era su mejor socio. Silencioso, paciente, pero brutalmente eficaz.
Cuando comienzas a ver tu dinero con identidad, con propósito, las decisiones se transforman. Ya no se trata de puedo comprar esto, sino esto ayuda a mis empleados financieros a cumplir su misión. ¿Ves la diferencia? Es abismal. Ahora escucha esto porque puede cambiar cómo ves el dinero para siempre. A mediados de la década de 1950, Buffett tenía una cita con una joven llamada Susan. Más adelante, se convertiría en su esposa. Era una noche especial. Él quería impresionarla, llevarla a un restaurante elegante. Pero antes de salir, se miró al espejo y se hizo una pregunta que cambiaría su forma de gastar para siempre. ¿Qué vale más? ¿Impresionar a Susan esta noche o tener $50,000 en 30 años? Te explico. La cena que había planeado costaba unos $50 de aquella época, pero Buffett no veía $50. Veía el valor futuro de ese dinero. Su mente ya estaba entrenada para calcular el potencial de cada centavo, con su tasa de retorno promedio, que él mismo estimaba en un 23% anual. Esos $50 podían transformarse en 50,000 si los invertía y los dejaba crecer. Para Buffett, esa cena no era solo un gasto, era un sacrificio a largo plazo. Era renunciar a capital que podría liberarlo en el futuro. Y entonces tomó una decisión que parecería absurda para la mayoría. Llevó a Susan a un restaurante más económico. Le explicó su razonamiento. Le dijo, podemos tener una cena lujosa hoy o podemos tener libertad financiera mañana. Y aquí viene la parte increíble. Susan no se molestó. No lo vio como un tacaño. Al contrario, lo admiró más, porque vio en él a un hombre que pensaba con visión, no con impulsos. Un hombre que construía futuro, no que vivía solo el presente. Ese momento definió su relación. Pero más aún, definió la mentalidad con la que Buffett tomaría cada decisión financiera por el resto de su vida. No era cuestión de gastar o no gastar. Era cuestión de entender el costo de oportunidad emocional. Cada peso que sale de tu bolsillo no es solo un gasto. Es una renuncia a lo que ese peso pudo haber sido con el tiempo. Un terreno, un negocio, una inversión, libertad. Y cuando empiezas a pensar así, cuando realmente lo interiorizas, todo cambia. Las salidas impulsivas dejan de tener sentido. Las compras por estatus pierden su encanto, porque tu mente ya no está buscando placer inmediato. Está programada para construir riqueza. Así operaba Buffett, no con restricciones absurdas, no con reglas opresivas, sino con claridad, con propósito, con una visión a largo plazo tan sólida que cada decisión se volvía estratégica. Y tú puedes hacer lo mismo. Esta historia no es para admirarla, es para imitarla. Es una hoja de ruta, un mapa, un sistema comprobado. Y si lo aplicas con el ingreso que tengas, desde donde estés, tu vida financiera puede dar un giro radical. Esta anécdota nos lleva a una de las ideas más potentes y poco conocidas de Buffett, la regla del restaurante barato. No se trata de nunca gastar, se trata de pensar antes de gastar. Buffett aplicaba lo que él llamaba la prueba del valor futuro, y funciona así. Tomas cualquier monto que planeas gastar en algo no esencial y lo proyectas a 20 o 30 años usando tu tasa de retorno esperada. El resultado, si el valor que ese dinero tendría en el futuro duele más que la satisfacción del gasto actual, entonces no lo haces. Así de claro, así de brutal. Te lo pongo en contexto. Imagina que quieres comprarte unos zapatos caros, unos $2,000, por ejemplo. Si aplicas una tasa de retorno del 15% anual durante 30 años, ese dinero podría convertirse en más de $30,000. Y aquí es donde la pregunta cambia por completo. ¿De verdad esos zapatos valen más de $30,000 de tu futuro? Buffett no aplicaba esta regla a todo. Era selectivo. Sabía distinguir entre gastos que roban capital y gastos que lo transforman. Una comida con un mentor, inversión. Un buen libro con conocimiento práctico, inversión. Una herramienta que mejora tu productividad, inversión. Pero una compra por estatus, por presión social, por comodidad pasajera, eso era un gasto disfrazado que drenaba tu riqueza silenciosamente. Ahora viene una parte increíblemente poderosa.
porque Buffett no solo calculaba, psicológicamente estructuraba todo su sistema financiero. Llevó su estrategia a un nivel donde la mente era la herramienta más importante. Lo llamó la contabilidad de los tres yos. Su cerebro estaba dividido en tres personajes financieros distintos: el yo presente, el yo futuro y el yo pasado, cada uno con su propia función, cada uno con sus reglas. El yo presente era el que vivía el día a día, el que iba al supermercado, pagaba la renta, manejaba los gastos básicos, pero había una regla innegociable. Este yo era tratado como un empleado con salario limitado. No podía gastar más de lo que se le asignaba. No podía pedir prestado. No había margen para el descontrol. El yo futuro era el inversionista. Este era el verdadero arquitecto de su libertad. Recibía siempre la mayor porción del dinero y tenía una sola misión: multiplicar. Buffett visualizaba a este yo como un socio de negocios. Incluso llegaba al punto de escribirse cartas a sí mismo, justificando cada decisión de inversión. Y el yo pasado era el consejero, el que recordaba todos los errores del pasado, las decisiones impulsivas, las compras innecesarias. Su rol era proteger al sistema. Cada vez que Buffett dudaba antes de hacer una compra grande, mentalmente consultaba con su yo pasado. Esto ya lo hicimos antes. ¿Cómo nos fue? Pero aquí no termina. La verdadera genialidad estaba en cómo distribuía el dinero entre estos tres yos. El día que cobraba su salario, Buffett ejecutaba el mismo proceso sin pensarlo. Primero, pagaba al yo futuro, inversión garantizada. Segundo, al yo pasado, dinero para imprevistos, aprendizaje y lecciones costosas. Y al final, el yo presente recibía lo que quedaba. Esta secuencia era clave, porque si cambiabas el orden, el dinero simplemente desaparecía. La tentación del gasto inmediato era demasiado poderosa, pero si pagabas primero a tus socios internos, ya no había margen para sabotear tu libertad. Y no era solo una estrategia mental. También usaba lo que él llamaba anclas psicológicas. Te explico. Cada vez que se tentaba hacer un gasto impulsivo, Buffett recordaba una cifra específica, el monto que perdió en su peor inversión. Ese número funcionaba como un freno automático en su mente. Cada vez que su mano iba hacia la billetera, su cerebro decía: «Cuidado». ¿Recuerdas esa vez? Otro truco que usaba era darle nombre a su dinero, no literalmente, sino mentalmente. Un billete de 100 pesos no era un simple billete, era Miguel, por ejemplo. Y Miguel tenía una misión: convertirse en 10,000 en 10 años. Así que cada vez que pensaba en gastar, no pensaba: voy a gastar 100 pesos. Pensaba: voy a matar a Miguel. Suena loco, pero no lo es. El cerebro humano no es bueno con números abstractos, pero es excelente con rostros, nombres e historias. Cuando personalizas tu dinero, cada decisión financiera deja de ser fría y se vuelve emocional. Este nivel de personalización le dio a Buffett un control absoluto sobre sus impulsos. Y como si fuera poco, calculaba lo que él llamaba el salario por hora de cada peso. Por ejemplo, si invertía un peso en algo que le generaba un 15% anual, eso significaba que ese peso le pagaba 15 centavos por hora de trabajo durante el año. Entonces, gastar 1,000 pesos en una compra innecesaria era como despedir a 1,000 trabajadores que le estaban generando 150 pesos anuales. Este tipo de razonamiento no es común. Pero es exactamente lo que separa a los constructores de riqueza del resto. Y aquí viene una de sus frases más impactantes. En 1962, mientras daba una charla a jóvenes empleados, dijo algo que parecía una locura. Tu salario no es lo que te pagan por trabajar. Tu salario es tu mejor herramienta de inversión disfrazada. Esa frase resume todo. La mayoría ve su salario como ingreso. Buffett lo veía como capital de trabajo, como una planta productiva que debía optimizarse, reinvertirse, multiplicarse. Y lo más sorprendente es esto: no necesitaba que ese salario fuera enorme, solo necesitaba controlarlo inteligentemente. Buffett no dependía de cuánto ganaba, dependía de cómo pensaba, de cómo actuaba, de cómo protegía sus decisiones contra el sabotaje emocional. Esa es la diferencia.
La gente común quiere ganar más para gastar más. Los inversionistas quieren ganar más para multiplicar más. Y ese cambio de mentalidad no viene de una aplicación, no viene de un coach, viene de tomar decisiones pequeñas, día tras día, con propósito, con conciencia, con visión. Buffett convirtió cada centavo que pasó por sus manos en un trabajador, en un aliado, en un activo. Y tú puedes hacer lo mismo. Mientras la mayoría ve su salario como algo fijo, casi inamovible, Buffett lo trataba como si fuera una acción del mercado. Un activo que podía crecer, mejorar y multiplicarse si se aplicaban las estrategias correctas. Y aquí es donde entra la primera parte de su estrategia, la inversión en multiplicadores de salario. Cada mes, sin fallar, Buffett destinaba una porción específica de su salario a desarrollar habilidades que directamente iban a aumentar su valor en el mercado laboral. Pero ojo, no se trataba de desarrollo personal genérico ni de acumular diplomas. Se trataba de inversiones quirúrgicas pensadas como si fueran capital de riesgo. Una de sus jugadas maestras fue inscribirse en un curso de oratoria. Lo hizo porque había calculado que si aprendía a hablar en público con claridad y seguridad, podría aumentar su salario en al menos un 50% a largo plazo. Y no se equivocó. Cada peso invertido en ese curso tenía que devolverle al menos 5 pesos en ganancias futuras. No era motivación, era un cálculo. Y si la matemática no cerraba, simplemente no invertía. Pero lo más revolucionario fue lo que vino después. Buffett desarrolló lo que él llamaba el concepto de dividendos de salario. Una idea que pocos aplican, pero que puede marcar la diferencia entre vivir para siempre del sueldo o usarlo como trampolín hacia algo más grande. ¿En qué consiste? Buffett no veía su salario solo como pago por su tiempo. Lo veía como una herramienta para acceder a oportunidades ocultas. Por ejemplo, mientras trabajaba en la firma de corretaje de su padre, aprovechaba el entorno para aprender todo sobre los movimientos de mercado. No era información que estuviera en los libros. Era información viva, acceso directo a oportunidades que muchos ni siquiera sabían que existían. Pero no se quedaba ahí. Cuando negociaba su salario, no pedía simplemente que le pagaran más, pedía algo mucho más valioso: acceso a clientes importantes, a ofertas privadas de inversión, a decisiones estratégicas dentro de la empresa. Entendía que esos extras podían representar cientos de veces el valor de su sueldo. El salario era solo la puerta. Lo que había detrás era el verdadero tesoro. Y entonces viene la segunda parte de su estrategia, la regla del salario compuesto. Esto es brillante. Buffett tomaba cada aumento de sueldo y lo invertía íntegramente. Vivía siempre con el salario del año anterior. Nada de subir el estilo de vida, nada de me lo merezco. Para él, cada aumento era capital para multiplicar. Si un año ganaba 12,000 y al siguiente ganaba 15,000, vivía con los 12,000 y destinaba los 3,000 restantes a inversiones. Esa diferencia se convertía en la escalera silenciosa que lo llevaba hacia su libertad financiera. Durante una década entera, mantuvo su nivel de vida prácticamente congelado, pero sus inversiones crecían como una ola. Al final de ese ciclo, seguía gastando como un empleado junior, pero invertía como un ejecutivo de alto nivel. Esto se conoce como el efecto escalera, una técnica que muy pocos aplican porque exige visión y disciplina. Pero los que la aplican nunca vuelven a preocuparse por el dinero. Y aquí viene lo más poderoso, la forma en que Buffett veía su tiempo. Mientras otros pensaban, trabajo 8 horas y me pagan tanto por hora, él pensaba, cada hora bien aprovechada me da acceso a oportunidades que valen 10 veces mi salario. No trabajaba solo por dinero, trabajaba para construir credibilidad, para hacer conexiones estratégicas, para aprender desde dentro cómo funcionaba el juego de los grandes. Para Buffett, su salario era el boleto de entrada al verdadero mundo financiero. Y lo más impactante es que no consideraba su salario como el techo de su potencial, sino como el piso, el punto de partida, la base desde donde podía construir su imperio. Esta mentalidad no solo la aplicaba a su propia vida, también la enseñaba en casa, especialmente con sus hijos. Cuando Susan, Howard y Peter cumplieron 16 años, Buffett diseñó una experiencia que cambiaría para siempre su relación con el dinero. Les dio 2 carteras idénticas a cada uno, pero lo que puso dentro de cada una fue una lección de vida en forma de billetes y papeles.
En la primera cartera, colocó 100 pesos en efectivo. Les dijo, tienen 6 meses para gastar este dinero, pero cada compra debe venir acompañada de una justificación escrita. Quiero saber por qué decidieron gastar y qué esperan obtener a cambio. Pero en la segunda cartera, colocó un documento, un papel que representaba la propiedad de acciones de su empresa, un monto mucho mayor que el efectivo, y les explicó algo que nunca olvidarían. Cada mes pueden mover dinero de una cartera a otra, pero cada decisión tendrá consecuencias reales. Si sacan dinero de inversión para gastarlo, tendrán que pagar intereses. Si mueven dinero de gasto a inversión, ganarán intereses. Era un sistema cerrado como una economía en miniatura, y no era solo un juego. Era entrenamiento mental puro. Howard, el mayor, al principio cayó en la trampa. Empezó moviendo dinero de inversión a gastos, compraba cosas pequeñas, disfrutaba, pero pronto empezó a notar algo. Los intereses que tenía que pagar lo estaban ahorcando. Entonces hizo un giro total. Comenzó a mover dinero al revés, de los gastos a las inversiones, y empezó a ver cómo los intereses positivos se acumulaban. Se obsesionó con ganar intereses, con ver crecer su cartera de inversión. Susan, la hija, fue aún más estratégica. Decidió no mover nada entre carteras. En cambio, buscó formas de generar ingresos nuevos. Vendía dulces, ofrecía tutorías, hacía pequeños trabajos, alimentaba ambas carteras sin sacrificar ninguna. Cuando cumplió 18 años, había triplicado el dinero de ambas carteras. Este experimento, simple pero brillante, enseñó a sus hijos algo que a la mayoría de adultos nunca se les enseña. Cada peso tiene poder, cada decisión tiene consecuencias, y el costo de gastar no es el dinero en sí, sino el futuro que estás entregando a cambio. Y esa es la esencia del pensamiento financiero de Buffett. Tu salario no es un fin, es un medio. No es tu recompensa, es tu herramienta. No es para mantenerte, es para liberarte. La próxima vez que recibas tu sueldo, pregúntate, ¿estoy usando esto como ingreso o como inversión? Porque ahí está la diferencia entre sobrevivir y construir riqueza. Mira, yo sé lo que es querer avanzar, querer tener el control de tu dinero, pero sentir que siempre falta algo, que por más que trabajas, por más que ahorras, simplemente no es suficiente. Esa sensación de que el dinero se te escapa entre los dedos, que nunca alcanza para lo que de verdad importa, y por eso esto que te voy a decir te lo digo de frente, desde la experiencia y desde el corazón. Sí se puede cambiar tu futuro financiero, incluso si hoy no sabes nada de inversiones, incluso si apenas estás empezando. Buffett aplicó el método de las 2 carteras, primero con sus hijos, y luego de manera aún más sofisticada en su vida personal como adulto. Él dividía mentalmente sus finanzas en 2 grandes espacios, la cartera de supervivencia y la cartera de crecimiento. La cartera de supervivencia tenía exactamente lo necesario para vivir durante 2 años sin ingresar un solo peso. Era su seguro psicológico, su escudo mental contra el miedo financiero. Sabía que, pasara lo que pasara, tenía 2 años de vida pagados por adelantado. La cartera de crecimiento, en cambio, contenía todo lo demás, todo lo que podía invertirse, multiplicarse, usarse para arriesgar estratégicamente. Y aquí viene la genialidad, la regla de las transferencias. Si en algún momento necesitaba mover dinero de crecimiento a supervivencia, tenía que justificarlo por escrito. Literalmente, se escribía a sí mismo un reporte, y además, se cobraba intereses a sí mismo por hacer esa transferencia. Si, por otro lado, lograba mover dinero de supervivencia a crecimiento, se otorgaba una bonificación simbólica, un pequeño premio mental. Este simple juego de consecuencias creó una fricción consciente entre él y su dinero. Ya no era cuestión de gastar porque sí. Cada decisión financiera tenía que pasar por un filtro de responsabilidad, y esa fricción era la que evitaba errores impulsivos. Era lo que lo obligaba a pensar antes de actuar. Pero lo que de verdad separó a Buffett del resto fue el paso más poderoso de todos. Cada mañana, antes de levantarse, se hacía una sola pregunta. ¿Qué haría hoy mi versión de 80 años si pudiera volver del futuro y aconsejarme? Piénsalo. Es una pregunta sencilla pero devastadora, porque cambia la forma en la que tomas decisiones.
Buffett entendió que las decisiones financieras no se toman desde el presente, sino desde el futuro hacia el presente. Cuando cambias tu punto de vista temporal, cada peso que tienes en la mano deja de ser solo dinero, se convierte en historia, en oportunidad, en legado. Y lo más impactante, Buffett llevó esta filosofía al extremo. Desarrolló lo que él llamaba la conversación con el futuro. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba a sí mismo a los 80 años. Un Buffett sabio, con la vida vivida, con cada resultado ya conocido. Este Buffett del futuro lo visitaba y le daba consejos sobre las decisiones que estaba por tomar. Le decía cosas como, ese auto nuevo te va a dar alegría 6 meses, pero los 50,000 que cuesta podrían haberte dado libertad total si los invertías. O, esa inversión que hoy te da miedo, en 30 años será la mejor decisión que tomaste. Y lo más poderoso no era el contenido de los mensajes, era el hábito de hacerse esa pregunta todos los días. Antes de hacer cualquier gasto mayor, cerraba los ojos y decía, futuro Warren, ¿qué opinas de esto? No preguntaba cosas vagas como, ¿puedo permitirme esto? Preguntaba lo que realmente importa. ¿Cómo me voy a sentir dentro de 30 años si tomo esta decisión? Porque esa es la pregunta que cambia todo. Esa es la pregunta que conecta emoción, lógica y visión en una sola línea de pensamiento. Buffett incluso desarrolló variaciones de esta pregunta, dependiendo del tipo de decisión. Para inversiones, mi yo de 80 años estaría orgulloso de esto. Para compras personales, mi yo de 80 años consideraría esto una inversión o un desperdicio. Para decisiones difíciles, mi yo de 80 años me perdonaría si no tomo esta oportunidad. Esta práctica diaria le dio lo que él llamó sabiduría anticipada. Ya no necesitaba esperar años para aprender de errores. Aprendía antes de cometerlos, consultando con su futuro yo, que ya conocía las consecuencias. El resultado fue claro. A los 56 años, Buffett ya tenía suficiente dinero para retirarse y vivir tranquilo el resto de su vida. Pero no se detuvo. Siguió aplicando la misma filosofía. Siguió tomando decisiones desde el futuro. Y por eso hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Y ahora te pregunto a ti, ¿vas a seguir tomando decisiones desde la urgencia, desde el miedo, desde la ignorancia del presente? ¿O vas a empezar a consultar con tu yo del futuro? Porque te aseguro algo, tu versión de 60 años ya sabe qué deberías estar haciendo hoy. Esa versión tuya que vive sin deudas, que tiene inversiones, que viaja, que elige qué hacer con su tiempo. Ese tú ya existe, pero solo va a nacer si empiezas a tomar decisiones financieras como si ya estuvieras ahí. Si algo de lo que escuchaste hoy movió tu forma de pensar, no lo ignores. Eso no fue casualidad, fue tu mente pidiéndote cambio. Ahora tienes 2 opciones, dejar que esta información se quede en un buen video más, o tomar acción real y empezar a construir una mentalidad de riqueza. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de decisiones, de mentalidad, de cómo transformar tu presente con acción concreta. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para construir.